pues en este camino de la sustentabilidad. Él estudió sí fue maestría, ¿verdad, Milton? Bueno, 2 maestrías. Y bueno, la que más le dio el impulso, bueno, las 2, pero la que más le dio el impulso fue una que tomó en la Facultad de Química, que fue de calidad del ambiente, si no mal recuerdo, ¿verdad, Milton? Sí, yo creo que fue un poco de las dos, porque de hecho la primera fue como que la mecha, el empuje, ¿no? La base. Maestría en arquitectura bioclimática, y ahí la verdad, esa la terminé en el 1999 o 98, o sea, ya tiene un rato de esa. Cuando estaba empezando apenas el tema de sustentabilidad, y ahorita les voy a comentar todo esto, muchachos, les va a ser muy interesante, sobre todo que son arquitectos, que es muy bueno. Pero esa fue la mecha, ¿no? Entonces, en mi andar profesional, como dice Wendy, precisamente empecé yo a desarrollar un esquema de una investigación, documentación técnica y demás, que ahorita les voy a comentar, y esto me obligó de alguna manera a volver a tomar otra maestría. No es que yo quisiera tomar otra maestría, honestamente es que creo que difícilmente alguien por gusto va a tomar 2 maestrías, pero esta era de calidad ambiental, tenía que ver con normatividad, cosas que yo necesitaba saber, que desconocía y que necesitaba tener el apoyo. Y entonces por eso que la tomé. Yo vivía en Querétaro y sí, Wendy, efectivamente esa fue, digamos, la primera fue importante, pero esta fue la que realmente catapultó todo el esquema de trabajo. Sí, exactamente. Entonces, de ahí pues se siguió en este camino de la sustentabilidad. También acaba de dejar su puesto estuvo trabajando en el gobierno del Distrito Federal, sino, bueno, de la Ciudad de México, no, el ISSSTE de Federal, México. no, en el El ISSSTE. ISSSTE en general. En el ISSSTE en general estuvo Sí, trabajando, acaba de tirar la vaca al precipicio y pues siempre ha sido emprendedor y le gusta mucho también pues compartir todos estos conocimientos y más con chavos, con arquitectos. Por eso me gusta pues invitarlo para que pueda compartirles un poquito de esa sabiduría que tiene, cómo puede tu obra desmarcarse de las obras que pues hay cuando aplicas ciertos principios de sustentabilidad, ¿no? Que también tiene mucho que ver. Entonces, Milton, pues son todos tuyos. Adelante. Gracias, me van a ver un poquito de lado porque realmente tengo una pantalla de frente y mi computadora está al lado, que es la que tiene la cámara. Bueno, gracias, Wendy, por la presentación. Mi nombre es Milton Arnauda y bueno, les voy a contar, no es una historia, es que es parte de, yo creo que de esta sinergia de vida que hemos estado viviendo, y decidí ponerle el nombre de Te vendo mi pato perdido. Este nombre como tal, ahorita les va a hacer un poquito de clic. De repente uno puede decir, pues, un pato perdido, ¿de dónde viene? Yo vivía en Querétaro todavía hasta hace 2 años. Es una ciudad donde mis hijas, cuando yo llegué por primera vez, porque fueron 2 veces que llegué, mis hijas estaban chiquitas, entonces yo vivía por el centro y había un río, o hay un río, mejor dicho, ¿no? Había unos patos ahí. Entonces yo iba con mis hijas chiquitas de 5 años y no, eran 6 y 4 años respectivamente, entonces íbamos y le dábamos de comer a los patos. Todos los sábados y los domingos íbamos también a veces ahí estar, entonces veíamos a los patitos y a los patos grandes, etcétera. Y un buen día llegamos y vimos que estaba acordonado, había policías, había gente de gobierno, y yo les pregunté qué había pasado. Y entonces la cuestión fue que estaban haciendo atrás, es decir, contracorriente de lo que en este momento estaba el río, un desarrollo de habitacional, de condominios. Y resulta que habían vertido residuos de la obra hacia el río. Entonces se los llevaron, no los vimos, entonces para mis hijas fue como que pues, mi pato, ¿no? Y fue así como que una parte así de tristeza, honestamente, porque dices, me dio mucho coraje. Y entonces, pues bueno, yo fui a hablar, se puede imaginar esta parte, que bueno, fui a hablar con las personas ahí, voy a investigar, mejor dicho, la parte de quién era el responsable, ¿no? Entonces, bueno, pues llegando, resulta que era un conocido que yo en el Colegio de Arquitectos habíamos tenido unas pláticas y demás, y era pues un muchacho, no sé, estoy hablando esto hace 10 años, él era 10 años menor que yo, es decir, yo tendría como 41, 42, él tendría por ahí 35 años,
joven. Entonces él estaba diciendo, oye, ¿cómo es posible que, pues, qué fue lo que hiciste? Dice, no, ya ni me digas, dice, porque no nada más llegó gobierno, nos canceló la obra, llegó Profepa, nos estaba llegando ecología, o sea, les fue de la fregada, ¿no? Aquí el tema, después ya platicando una plática un poco más cordial, nos dimos cuenta que realmente me dice, es que yo no sé exactamente cómo era la gestión. A mí esto, así me dijo, nunca me lo enseñaron en la escuela. Y ese fue un tema realmente, o sea, yo estoy muy de acuerdo con esa parte, son cosas que estas no te la enseñan en la escuela. Eh, pero realmente fue una cuestión que yo le dije, era habitacional y en ese momento yo estaba terminando un esquema de certificación para edificios sustentables, pero estaba diseñado para la parte de construcciones mayores de 2,000 metros cuadrados, que así fue como inicialmente se trató. En esta historia, esta certificación, pues me quedó muy, muy claro decir, bueno, podías utilizar esta. Entonces, cuando lo estábamos revisando, dijo, pues sí, pero como, o sea, está bien la parte de gestión y todo esto, pero como que no estaba abocada, aterrizada la parte de vivienda. O sea, no es lo mismo una construcción de un hotel, que tuvimos ahí una construcción de oficinas corporativas, a unas viviendas, no importa que sean por bloques, tienen diferentes condiciones de qué tratar, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea también, me empezó a nacer la idea de poder también realizar un documento que fuera un documento técnico que pudiera tener esa parte de poder crear los indicadores, poder señalar los indicadores que se iban de las cuestiones regulatorias, las cuestiones normativas y demás, que la verdad de las cosas que la gran mayoría de los arquitectos e ingenieros constructores desconocen, o la conocen precisamente cuando les llega un golpe de estos, ¿no? Que por algún accidente se virtió, que porque algún vecino se quejó, y entonces llega Profepa y pues te puede clausurar, ecología, o sea, es muy sensible ya el dato de esto, sobre todo ya en los tiempos actuales. De aquí a 10 años ha cambiado muchas cosas, ya hay más control sobre estas regulaciones, pero es muy importante que lo sepan ustedes. Al día de, actualmente ninguna facultad, y eso se los digo con con toda la conciencia de decirlo, ninguna facultad realmente les da un tema de sustentabilidad real. La sustentabilidad real, cuando yo veo las clases o las cuestiones que tienen, y esto no es por criticar, pero insisto, es un tema de desconocimiento porque el tema de la sustentabilidad, la gente suele imaginarse que tiene nada más que ver con ecología y no hay nada más lejano que eso, es parte de, pero yo considero que la parte más importante de la sustentabilidad es la economía, que de hecho es una pirámide, podemos tener la economía, a un lado tenemos la parte de ecología y a otra parte la parte social. Todas esas interactúan entre sí, pero la parte más importante, la que podemos regir, pues es las finanzas. Sin las finanzas, pues obviamente no podemos hacer nada. Y es aquí donde tenemos nosotros que encontrar esa parte. Les hablo a ustedes de un tema de, de que nosotros, cuando desconocemos toda esa parte, entonces estábamos hablando, es la pregunta que le dije aquí al arquitecto, ¿no? Dije, bueno, ¿estás en construcción o en deconstrucción? ¿No? Porque pues, realmente no tiene, no, estaba muy, muy mal esta parte. Él, cuando vimos pues, los desechos, como dijimos, oye, pudiste haberlo hecho así, pues es que yo no sabía, yo no tenía, no me dijeron, no esto, lo otro. Pero sobre todo la parte más importante, la nula gestión ambiental de una obra. Ojo, estamos hablando de una construcción que, que es nueva y que está en proceso, y ya estamos hablando de un tema de sustentabilidad, una construcción sustentable. La gente suele imaginarse que a lo mejor un edificio o una vivienda sustentable forzosamente tendrá que llevar paneles solares, paneles fotovoltaicos. Eso está bien, eso es parte de, pero realmente, como les dije, un tema de sustentabilidad viene desde antes, desde la misma gestión de la propia yo creo que desde el nacimiento en planos de la obra, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo vamos a gestionar los residuos? Y yo ahorita les podía preguntar, y no es la cuestión ahorita hacerlo, pero si les podía decir, ¿qué norma es la que rige la gestión de residuos urbanos con ustedes? ¿No? Difícilmente alguien me lo podrá decir. Y si me dice, ah, pues esta, ok, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las directrices, etcétera? Es algo que tenemos que saber.
Ahora, también tenemos que entender que la normatividad de México, la parte de ambiental, es un poquito ambigua y un poquito confusa, porque tenemos tres factores. Va a depender mucho de qué puede ser, puede que tengamos, como es el caso de Querétaro, la cuestión ambiental municipal, hay reglamentación ambiental estatal y hay cuestión ambiental federal, que incluso tu obra podría estar sujeta a las tres al mismo tiempo o cualquiera de las tres. Entonces hay que identificar qué es exactamente qué es lo que tienes, qué es lo que pides y demás. Hay muchas obras que te piden un estudio de impacto ambiental y eso es algo que yo considero muy claramente que todos los arquitectos deberían saber por lo menos las bases de lo que son los estudios de impacto ambiental. Deberíamos saber las bases de estudio de impacto urbano, que va junto con pegado, como dicen, ¿verdad? Pero la parte urbana ve la infraestructura, qué impacto va a tener, qué cantidad, si la infraestructura que tenemos es suficiente para lo que vamos a hacer. No sé, voy a suponer, estamos haciendo un edificio de 100 departamentos de lujo. Bueno, ¿qué descargas voy a tener? ¿Tengo la infraestructura urbana para poder realizar eso? Porque si no la tengo, nos conectamos, luego el mismo municipio pues no lo sabe. Por eso te pide un estudio de impacto urbano. Te va a decir, tienes que checar todo eso. Entonces, sí tenemos que estar checando y mediando toda esa parte desde la concepción misma del proyecto. ¿Sí? Cuando tú logres esto, yo creo que puedes trascender un poco más en tu hacer profesional. Y luego va de la mano los estudios de impacto ambiental. Alguien puede decir, pues en la ciudad, ¿qué? ¿Qué estudio de impacto puede haber? Pues hay muchos, ¿no? Pues estamos hablando de vegetación, estamos hablando de qué impacto puede tener y pues no nos perdonan que tengamos un error. Es que realmente no deberíamos tenerlo, ¿no? No por lo menos en la parte profesional, por mi cuenta. Bueno, ya pasando este tema, todas las industrias principales, excepto la construcción, utilizan la logística para el mejoramiento de resultados finales. Imagínense ustedes un Bombardier, que están ustedes allá, imagínense una empresa como Chrysler, que no tuviera una logística, ¿sí? Un ISO 9000, un ISO 14000, etcétera, un ONSA 18000, etcétera. Tienen un montón de planes de gestión precisamente para llevar esa logística y que sea muy predecible y que sea prescriptible también. Entonces, todas esas industrias la tienen, pero realmente en la industria de la construcción, que es una de las más fuertes de México, pues no la tenemos, o no la teníamos, mejor dicho. Y este era un tema de que entonces cada quien, que fue lo que pasó con los patos, pues, que se perdieron, porque pues cada quien hace lo que hacía, aunque hubiera reglamentación, que hubiera normas, no estaban informados ni el arquitecto, ni el constructor, ni muchas otras, incluso las mismas dependencias, a veces no están ellos en esta sección listas o con el conocimiento adecuado para poder llevar a cabo esto. De ahí nosotros, de esta historia de estas viviendas precisamente que surgió, pues nace este documento técnico que tenemos acá arriba, ¿sí? Aquí, Ecovivienda, y que tiene diferentes, los KPIs, o les voy a decir categorías de indicadores. ¿Sí? ¿Qué son los indicadores? Los indicadores, por ejemplo, puede ser una norma que te dice los residuos, te está indicando, por ejemplo, residuos no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Minerales en el agua, tiene que ser 6 partes por millón, por ejemplo, ¿no? La contaminación. Esto ya es un indicador. Si excede ese punto, estás contaminando. Si estás abajo, pues bueno, igual puede pasar algo. Tienes que tener ese indicador para saber en qué punto yo estoy bien y de cuál voy a partir para poder mejorar. ¿Sí? O para saber si estoy mal. Entonces, todo este desarrollo que nosotros tenemos de los documentos técnicos, pero regresando al tema de Ecovivienda, tenemos 6 categorías, que es energía, toda la parte energética de la vivienda, que ahorita van a ver. Tiene transporte, básicamente, ahí también hay indicadores de cuáles son esos indicadores en transportación. Imagínense, yo vivo ahorita en la punta del cerro, estoy en Tres Marías, estoy entre Cuernavaca y Distrito Federal, realmente, y estoy en la mitad del bosque, ¿sí? Si yo no tuviera coche y decía, bueno, ¿es sustentable esta casa? Pues en ese aspecto no, porque yo tendría que caminar 4 kilómetros para llegar a donde pasa un camión. Entonces se vuelve un lío esa parte.
Eso es, por ejemplo, un indicador, y el indicador te dice, pues tiene que estar a 1 kilómetro, cuando mucho, tomarlo. Es decir, tiene que haber conectividad. Tenemos tema de contaminación, tenemos cuestión de materiales sustentables, que eso es también eso es un tema muy interesante. El agua, ¿sí? Ver las normas, ver cómo impacta realmente dentro de la construcción, el uso del agua dentro de la construcción y el uso del agua en postconstrucción, es decir, en operación y mantenimiento de la vivienda o el edificio, o ya ocupada, como quieran llamarlo. Viene la parte ecológica, salud y bienestar, que es una cuestión del usuario, básicamente. Y el último es toda esta gestión, cómo la podemos realmente desarrollar. Todo esto a base de indicadores, como les estoy comentando, ¿no? Un tema muy importante, ahorita nomás voy a hablar de la parte energética, vamos a adentrarnos, que es el primer capítulo, energía. Ustedes, por ejemplo, sabían, y este es un tema que estaba revisando, a ver si lo podía actualizar, no hay ahorita, estaba revisando datos más actuales, pero realmente van manteniendo la misma proporción. El 15% del consumo de energía total del país, ¿sí? Es un tema residencial, o sea, son viviendas. El 15% de toda la energía del país, ¿sí?, la consumen las viviendas. Y si esto entonces lo trasladamos a emisiones de carbono, que ojo que aquí vienen dos cosas diferentes. Aquí en México que tenemos el Tratado de París y tenemos la Ley de Cambio Climático, precisamente que habla de la parte de emisiones de carbono a la atmósfera. Entonces tendríamos que hacer una conversión. Realmente nuestro indicador es cuántas emisiones de carbono estás haciendo. Y si yo ahorita les hiciera una pregunta, quiero que se la formulen ustedes mentalmente y traten de contestarla. ¿O cuál es el consumo de tu casa? Número 2. Sobre este consumo, entonces, ¿cuántas emisiones de CO2 es responsable tu casa? Y número 3, ¿es mucho o es poco? Son 3 temas ahorita que voy a ver. El índice de emisiones. Cuando nosotros estábamos empezando, que incluso su maestra Wendy estuvimos trabajando juntos, fuimos a la embajada británica, nos hablaron, fuimos varias veces. Luego vinieron los de BREEAM. BREEAM es una certificación de mucho renombre a nivel internacional. Yo creo que es la más fuerte por la cantidad de certificaciones, sobre todo se maneja en Europa y en Asia. Y vinieron a Querétaro, lo revisaron y todo. La verdad de las cosas es que al final no se hizo, pues fue por un tema de dinero, honestamente, ¿no? Porque, pues bueno, quien estaba, creo que en ese sentido decían, está muy bien el estudio, pero pues les hace falta lana para echarlo a volar, ¿no? Entonces, tienen el avión, pero no tienen al piloto todavía, entonces hay que entrenar al piloto. Básicamente es eso. Entonces lo estoy comentando porque también fue un tema de desarrollo de investigación muy importante. Y en esto yo me di cuenta porque ahí en Querétaro se dieron las circunstancias para que varios edificios o varias empresas confiaran en el sistema y dijeran, vamos a intentar certificar. La verdad es que ninguno pudo hacerlo, pero fue algo que yo no me di cuenta. Y esto es algo muy importante cuando ustedes tienen que estar trabajando. Tienen que dar, seguramente no sabemos, ni nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a hacer, pero entonces para eso se hacen pruebas piloto, etcétera, para determinar qué problemática podemos tener bajo un precepto de un trabajo. En este caso, el desarrollo de la certificación, que estuvimos trabajando con el gobierno y ya estamos metidos en la parte de que les iban a dar un dinero el gobierno, etcétera. Entonces, sí había interés, sí había mucha importancia en este sentido, pero resulta que cuando es como si ahorita les hiciera esta pregunta, pero ya imagínense un edificio. Ok, ¿qué cantidad de emisiones tenemos que tener? Necesitas darme el indicador de cuál es lo bueno y cuál es tu índice de emisión, y al final de cuentas para determinar si ese es válido, si es bueno o no es bueno. Entonces, pues de repente se me cambia, no, pues no tengo idea de qué me estés hablando, ¿no? Digo, pues, tengo el plano de electricidad. Bueno, esa es la base para sacar la potencia, pero eso nos vamos al número de emisiones y volvía con la misma bla, bla. Me dice, espérame, tú te lo sabes, pero yo no me lo sé. Entonces, realmente sí es cierto, o sea, y esto les quiero decir que cuando hagamos un trabajo, traten de hacerlo de una forma que sea muy creíble, técnicamente creíble, pero que si se la pueden explicar, pero que puedan explicársela a un niño de 8 años y que les entienda. Entonces, sí era un doble reto, o es un doble reto porque pues era nada más la investigación, decir, pues espérame, hay pasos para hacerlo. En fin, sí es un poquito complicado. Vamos a regresar un poquito. Aquí hablamos de créditos disponibles, 15
O sea, es una calificación. Los créditos es una calificación, un número que se da, y esa sumatoria al final te da un resultado que te da, al final de cuentas también, una certificación con una categoría. Puede ser oro, plata, platino, etcétera. Dependiendo, platina es la más alta, que es donde ya entras en la cuestión de beneficios fiscales. Oro y plata, que son buenas las certificaciones, pero es una sumatoria de todos los indicadores que yo estoy cumpliendo, que yo puedo cumplir. Es muy complicado que puedan cumplir los 100 indicadores por las condiciones que pueda haber, pero sí te van a decir, puedes hacerlo para ir sumando. El primero, precisamente, es identificar cuál es la emisión que tenemos y obviamente el indicador es reducir al mínimo esas emisiones, ¿sí? Tomando en cuenta todos los servicios de la casa. ¿Ok? Muy bien. Con esto voy a concluir, que me quedan un par de minutos, pero es que decir, ahorita lo vamos a revisar. Y estos son los créditos que se van a dar. Las emisiones de dióxido de carbono, la tasa de emisión de vivienda, TEP, que es el acrónimo, tasa de emisión de vivienda, se cataloga en kilogramo por metro cuadrado por año. Ahorita les voy a explicar, porque ese es un tema que la EPA dio, y aquí en México pues no tenemos esas consideraciones. Recordando también que en estos sistemas tienes que ver tú primero tu normatividad local. Si no existiera, te vas a los estándares internacionales. Y si no existieran estándares internacionales, tendrías que irte a las mejores prácticas disponibles. Así es como se regula esta parte, así es como las ISO lo manejan, y así es como realmente nosotros deberíamos trabajar. Normatividad, identificar. Si no hay alguna, entonces nos vamos a los estándares internacionales, debe haber. Y si no existe, entonces checo. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. Esto es, si tú tienes una emisión de 40 kilogramos por metro cuadrado, es decir, tienes una casa de 100 metros cuadrados y en ese resultado final te da 40 kilogramos de promedio por metro cuadrado al año, entonces vas a tener un punto igual o mayor de 35. Nos vamos de esta manera hasta llegar a 14 créditos cuando tú tienes una tasa de emisión cero. ¿Cómo se logra? Hay varias formas, y hay unas económicas, hay otras no tanto, pero vamos a ver, eso depende de lo que tú quieras. Y al final tenemos 15 créditos que son, te dan un puntaje extra de si tú tienes excedente, es decir, que tú estás generando más energía que la que estás consumiendo.